El Salón de las Mujeres efectivamente va a denominarse Salón de las Mujeres, que por cierto tuvo 10 años abandonado y prácticamente sin tener mantenimiento. Efectivamente va a llamarse Salón de los Próceres por decisión de la secretaria general de la Presidencia. Nosotros venimos a honrar a los próceres de nuestra historia, a los que hicieron de la Argentina un país grande, muchos de los cuales fueron ocultados y ninguneados por los últimos gobiernos. Celebramos a los héroes de la independencia y celebramos a los protagonistas de nuestros mejores años, próceres que dieron su vida por la patria. Esta administración no va a promover desde el Estado militancias que generan discordia y división entre los argentinos. Nos importa la gran historia, la gran gesta argentina, homenajes que son válidos hoy y lo serán dentro de 100 años. Y no el guiño político estéril a un movimiento militante del momento, que las mujeres argentinas tampoco necesitamos. Bueno, continúan las buenas noticias como verán en el gobierno de Javier Milei, y para este 8 de marzo y para esta medida del gobierno yo creo que ameritaba traer un politólogo feminista, el más feminista que encontré, así que aprovechando su visita a la Ciudad de Buenos Aires, lo trajimos aquí el amigo Agustín Laje, quien es, bueno, un placer hacer un video aquí nuevamente con él. Bueno, me vine justo para la manifestación. Sí. Se me hizo tarde y no pude llegar, lo único. Sí, Igualmente me dijeron que no sé si fue tan grande como se esperaba, ¿eh? No. Y vi además que C5N le estaba promocionando como la marcha contra el ajuste y no sé contra qué otra cosa más, pero tenía muy poca relación. Mirá, a ver, lo que yo te diría al respecto es que cada vez es más claro que el movimiento feminista y que la ideología feminista no es otra cosa que una ideología política. No tiene que ver con la representación de la universalidad de las mujeres, no tiene que ver con tratar de una manera apolítica los problemas femeninos, sino que tiene que ver con una militancia política muy específica. La lectura que hace la ideología feminista es muy simplona, y es que en la historia de la humanidad, o por lo menos en nuestra historia reciente o relativamente reciente, se ha configurado un sistema llamado patriarcado que podría definirse como aquel sistema donde la mitad de la población oprime a la otra mitad en función de qué tiene cada uno entre las piernas. Es una simpleza rotunda, porque frente a nuestras narices está la evidencia empírica que uno puede estar en una posición de poder por arriba o por debajo de otra persona independientemente de lo que tenga entre las piernas. De hecho, probablemente la persona que mayor poder público tuvo en el siglo XXI en Argentina no fue un hombre, fue una mujer, Cristina Kirchner. Claro. O sea, digamos, vamos a partir de la base empírica, que es constatar con la realidad aquello que la ideología te dice. Entonces, la ideología feminista, insisto, es una ideología que supone además que cualquier grado de malestar o de vulneración de derechos de la cual sea víctima una mujer, ipso facto se convierte en el responsable todo el universo de hombres, hayas tenido participación o no de esa vulneración de derechos por el simple hecho de compartir los mismos genitales que tuvo un agresor determinado, vos ya sos también responsable de eso y contribuís a edificar un sistema llamado patriarcado. Lo más interesante de esta ideología política es que la solución de la lucha contra el patriarcado pasa por el Estado. Es una ideología profundamente estatista. Lo que demanda es mayor intervención del Estado, no solo en el campo de la economía, y vaya si intervino el feminismo en el campo de la economía, digo, vamos a ponerlo con números, en el año 2023 el 15 o casi el 15% del dinero público utilizado por el gobierno se fue a políticas de género. O sea, mucho más que salud, mucho más que educación, mucho más que defensa, mucho más que justicia, mucho más que seguridad. Se fue a políticas de género el 14,62% para ser exacto. Bueno, entonces, ¿qué demanda el feminismo? Demanda esto, la creación de ministerios, oficinas, secretarías, toda una burocracia inmensa con la excusa de que tienen que luchar contra esta entidad fantasmagórica
a esta entidad metafísica indefinible que es el patriarcado. Ahora, ¿cómo se lucha contra esto? Ya te lo dije, desde el Estado. ¿Cuáles son los resultados que se han logrado en la Argentina después de 4 años del gobierno más feminista de nuestra historia? Los resultados son paupérrimos. Acaba de salir un dato relativo al año 2023, donde la cantidad de lo que ellos llaman femicidios ascendió a 334. 334 en el año 2023. Si lo comparás con el dato del primer año en que esto se empezó a contabilizar, o sea, el año 2014, te vas a dar con el número 224. O sea, exactamente un 50% menos de femicidios en la Argentina antes de la intervención de la ideología feminista y de la cooptación del Estado por parte de la misma. Con lo cual ha sido una enorme estafa y cada vez que una de estas manifestaciones se desempeñan, las promesas son las mismas, los derechos, las mujeres asesinadas, las mujeres violadas y demás, pero a la vista están los números. Las violaciones se multiplicaron, los asesinatos de mujeres se multiplicaron, lo que ellos llaman violencia de género se multiplicó, a pesar, insisto, de haber tenido la ideología feminista extremadamente financiada desde el Estado durante 4 años. Bueno, no me puteen, estoy con el micrófono me falta llegar el segundo micrófono que llega mañana, pero bueno, nos vamos pasando el micrófono así, aparte es mucho más interesante escucharlo, Agustín, ¿no? Pero después, bueno, mencionabas esta cuestión de la marcha contra el ajuste, contra la precarización y todos conceptos muchísimo más políticos y mucho más en contra de lo que es el gobierno de Milei y ese fantasma del liberalismo malvado, que por reclamos reales de las mujeres, ¿no? Se hace este reclamo y yo ahora más, bueno, por estas medidas que veíamos de los cuadros, del cambio de lo que era el Salón de las Mujeres, también algo completamente politizado, porque no es que había mujeres que aportaron demasiado, eran todas mujeres también extremadamente politizadas hacia un solo sector, y no hay mucho reclamo y hay mucho más bronca con el ajuste de Milei, que no sé qué tiene que ver con una causa de las mujeres, que con, bueno, la red de trata que encontraron en Chaco y que la denunció Patricia Bullrich, y no hubo mucho ruido al respecto del feminismo, o también de, bueno, cuando pasó en su momento con Cecilia, ¿no? Este asesinato, que, bueno, como ensuciaba al partido político que las beneficia a ellas, no hacían ruido, ¿no? Eso también termina deslegitimando un poco la causa, un poco bastante. Mirá, y yo te diría que se ha deslegitimado en prácticamente todos los países porque en todos los países es básicamente lo mismo. Vos podés hacer un espejo, por ejemplo, con Chile. El caso chileno es impresionante porque en la campaña electoral que finalmente ganó Boric en segunda vuelta, se descubrió durante la campaña que a Boric se lo había acusado de acosar mujeres. Directamente era un acosador sexual. Y el movimiento feminista llamó públicamente a olvidar, a hacer una amnistía, una suerte de amnistía virtual de lo que había pasado con Boric, porque explícitamente dijeron no podemos permitir que la derecha gane las elecciones por culpa nuestra. O sea, esto lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Lo pinta de cuerpo entero. Han decidido garantizar la impunidad de lo que ellas mismas, porque las feministas chilenas inventaron el violador eres tú, ¿te acordás de aquella canción, el violador eres tú? Bueno, en este caso sabían muy bien quién era el acosador y sin embargo decidieron no proceder porque el acosador era de izquierdas. Y cuando los acosadores, los abusadores o incluso los violadores son de izquierdas, pues entonces hay que olvidar. Te pongo un ejemplo de aquí de Buenos Aires. Hace algún tiempo, no mucho, alrededor de 2 años debe ser ya, tuvo lugar una de las más brutales violaciones que tengamos memoria de los últimos tiempos. La violación en manada, los violadores de Palermo, los llamaron, ¿te acordás? Los monstruos de Palermo. Eran 5 o 6 tipos que violaron a una chica de 18 años, si mal no recuerdo, entre todos. Fue una violación en manada. Cuando todos los medios estaban hablando de este tema y cibernautas como nosotros empezamos a revisar las redes sociales de aquellos que estaban implicados en el caso, que estaban siendo acusados por esto, y empezamos a ver que eran feministas,
que iban a las marchas del aborto. Los famosos aliados. Los aliados, que hablaban con lenguaje inclusivo, que algunos de ellos incluso tenían una autopercepción de género diversa, ¿no? Diversa. Bueno, eso fue motivo para que los medios de comunicación ya no siguieran hablando más del caso. Y yo recuerdo que cuando se los apodó los monstruos de Palermo, ese fue el mote que la opinión pública les dio a estos que eran verdaderos monstruos, las jerarcas del Ministerio de la Mujer salieron a solicitar a la opinión pública que no les llamara monstruos porque no eran más que varones socializados en esta sociedad. O sea, tan socializado en esta sociedad como vos y como yo. ¿Por qué querían hacer esto del Ministerio de la Mujer? Porque querían tender una suerte de terrorismo ideológico según el cual todo hombre en esta sociedad es un violador en potencia. No podían suponer que esto era un caso excepcional de hombres que merecen pudrirse en la cárcel. No, de alguna manera tenían que responsabilizarte a vos que nunca violaste, a mí que nunca violé, de lo que estos tipos habían hecho. Entonces, es un colectivismo teñido de política, teñido de ideología y teñido, obviamente, de intereses económicos. Sí, bueno, y está esta indignación selectiva que decís vos, porque les indigna mucho más un video tuyo hablando de estas cuestiones, del feminismo, les indigna mucho más nuestro lenguaje en las redes, y les indigna mucho más esas cosas, y han hecho, y los medios han llenado horas y horas y horas hablando de la violencia que teníamos nosotros, los liberales, la derecha, y la maldad que encarnamos, pero después resulta ser que siempre los violentos están del otro lado. No sé, cuando estaban en el Congreso los diputados, los que tenían que salir escoltados eran los diputados liberales, porque venían los zurdos, los piqueteros, a tirarles piedras, a escupirlos, pegarles. Después, en medio de la campaña, no sé si te acordás, hubo un caso también muy, muy chocante de una chica que militaba a Milei y la agarraron también en manada, le pasaron sus partes, así YouTube no nos desmonetiza, por la cara, y fue una cosa completamente violenta, completamente aberrante, que se indigna más por nosotros diciendo zurdo hijo de puta por Twitter, que por esas cosas que eso es realmente violencia, ¿no? Y se ha hecho una cuestión, una cultura de los violentos somos nosotros, cuando en realidad la violencia está del otro lado. Bueno, tanto así que, por ejemplo, yo nunca he visto a ninguna feminista solidarizarse con una mujer policía, con una mujer gendarme que está recibiendo una lluvia de cascotes y de piedras en una manifestación. Jamás he visto ninguna feminista acusar de violencia de género cuando un hombre golpea a una mujer policía, por ejemplo. Jamás. Es decir, el feminismo es totalmente selectivo, porque atrás de él hay una causa política. No es cierto que estén pensando en el bienestar de la mujer. No es cierto en absoluto. Fíjate cómo C5N titulaba hoy lo de la manifestación, y era algo de la manifestación contra el ajuste o algo parecido. Ahora resulta que hay pobres. Bueno, vamos a hacer entonces un poquito de memoria, nada más. Mira, entre julio del año 2022 y julio del año 2023 se incrementaron en Argentina 2.700.000 nuevos pobres, 2,7 millones nuevos pobres. Yo apuesto que por lo menos la mitad de esos pobres, además, son mujeres. ¿Y vos viste alguna feminista hacer alguna manifestación durante los 4 años de Alberto por las mujeres precarizadas? Que, insisto, se multiplicaron a un ritmo aceleradísimo. No, en ese momento parece que no era tema. Como tampoco era tema la multiplicación de lo que ellas mismas llaman femicidios, no era tema la multiplicación de lo que ellas mismas llaman violencia de género. Todo lo que debía hacer uno era cambiar la O y la A por la E, hablar lenguaje inclusivo, usar una banderita LGBT, reivindicar el aborto y no mucho más que eso. Entonces, los resultados obviamente fueron nefastos para la mujer y fueron económicamente rentables para las feministas. Sí, bueno, la verdad que sí. Y respecto de esta cuestión, porque también hay mucho llanto, y los veía los periodistas en la conferencia con Odorni diciendo no, porque el Salón de las Mujeres, qué sé yo. Tenemos acá un video de para lo que se lo utilizaba para fiestas de militantes de la Cámpora, justamente eso que decís vos, una cuestión meramente política, no era para reconocer el valor de las mujeres, qué sé yo, y tampoco es que necesitan un salón, ¿no? Las mujeres, como si eso evitara, ¿no? Es como los bancos rojos en las plazas, ¿no? Pero bueno, acá les dejo este pequeño video de una pequeña demostración de lo que es, para lo que se utilizaba ese Salón de las Mujeres, que bueno, no sé qué reivindicación de las mujeres hay acá.
Fíjate qué hipócrita que es el periodismo en general. Están más escandalizados porque a un salón se le ha cambiado el nombre que porque a una mujer la terminaron asesinando en el Chaco y la tiraron a los cerdos. Fíjate qué hipócrita que es el periodismo en general. Están más interesados en que a un salón le hayan cambiado el nombre para tratar, obviamente, de acusar a este gobierno de misógino, como si el nombre de un salón hiciera algo, como vos decís, más allá de ser algo meramente simbólico, que nada dicen sobre, insisto, la multiplicación de lo que ellos llaman femicidios durante el gobierno de Alberto Fernández. A ellos no les importa la mujer y no les importa la igualdad. Y esto también es algo muy importante de entender. Cuando ellos dicen el feminismo es igualdad entre hombres y mujeres, es totalmente falso. Ellos no piden igualdad entre hombres y mujeres. Por eso les molesta que el Salón de la Mujer ahora se llame Salón de los Próceres. Sí, sí. El Salón de los Próceres nos convoca a todos. Son próceres de todos, tanto de hombres como de mujeres, porque han edificado la patria en la que hombres y mujeres actualmente vivimos. Ahora, el Salón de la Mujer era un salón que llevaba un título, un nombre, que solo competía a aquellas que tienen, digamos, un determinado sexo. ¿Bien? Ideología sí, también. Ideología. Ahora, vos imaginás, ideología. Ahora, vos fijate, por ejemplo, qué hubiese pasado si a esta gestión se le hubiese ocurrido armar el Salón del Hombre. Esto hubiese sido acusado de misoginia, pero nos resulta totalmente natural, y no solo natural, sino necesario, justo y apropiado que haya un salón llamado Salón de la Mujer, por más que te deja a un 50% de la población afuera. Por eso te digo, no es igualdad. Lo que ellos quieren es constantemente generar estas grietas en el nombre de una supuesta subordinación injusta, necesaria, indefectible, que se daría por culpa de una conjunción de sistemas, y entre esos sistemas no solo el patriarcado, sino que lo conjugan con el capitalismo y con lo que ellos llaman la heteronormatividad. O sea, habría una especie de triple entente del mal entre el patriarcado, que seríamos los hombres, los capitalistas, que serían, bueno, no sé muy bien quién, y en tercer lugar la heteronorma o la heteronormatividad, que serían los heterosexuales. Entonces hay toda una conjura conspiranoide, incluso conspiranoica, para oprimir sistemáticamente a mujeres, y por eso ellas necesitan que se haga discriminación positiva. ¿Qué sería tener un salón llamado el Salón de la Mujer? Discriminación positiva. ¿Por qué? Es discriminación en tanto en cuanto no tenés tampoco el Salón del Hombre. Y es positiva porque se supone que necesitas que se llame de la mujer para elevar a la mujer del suelo donde realmente está. Y la mujer realmente no está en el suelo. Insisto, eso es un recorte absurdo de la realidad que depende de una operación ideológica consistente en seleccionar aquellos casos donde la mujer eventualmente está peor que el hombre, pero ocultar aquellos casos donde el hombre está peor que la mujer. Porque te quiero presentar, insisto, un mundo en blanco y negro, donde el hombre está muy bien y la mujer está muy mal, donde el hombre es poderoso y la mujer le falta empoderarse. Un mundo donde el hombre oprime y la mujer es oprimida. Ese mundo que no existe lo derriba simplemente buscando datos de la vida. Datos de la vida como, por ejemplo, la esperanza de vida. Los hombres viven en promedio 6 años menos que la mujer en este país. Del 100% de homicidios, el 80% son contra hombres, no contra mujeres. Del 100% de los suicidios, entre el 70 y el 80% corresponden a hombres, no a mujeres. Los peores trabajos de nuestra sociedad en términos de insalubridad, en términos de peligrosidad, en términos de mortalidad, son adoptados por hombres, no por mujeres. E insisto, si el feminismo fuera una ideología que busca la igualdad entre hombres y mujeres, pues entonces, ¿qué hacen las feministas que solo están pidiendo leyes de cupo para los altos puestos de empresas y no están pidiendo leyes de cupos para andar sobre andenes colgadas en edificios o leyes de cupo para andar colgadas sobre camiones de la basura? Porque que yo sepa, solamente los hombres hacen eso. No es una ideología de la igualdad, es una ideología del conflicto artificial. Y bueno, también por último, este dato muy interesante que se comentaba hoy en la mañana de
el porcentaje de mujeres en roles importantes que tiene el gobierno de Milei, muy por encima de los gobiernos feministas de Cristina, de Néstor Kirchner, de Alberto, ¿no? Bueno, entonces eso también demuestra esta cuestión de que es un relato y de que en realidad les molesta la ideología de Milei y no realmente el rol que les da a las mujeres, porque tiene un montón de mujeres con roles preponderantes. Así que, la verdad... 45%. Claro, el 45%. Así que, bueno, Agustín, querido, un placer tenerte acá. Espero tenerte pronto en el regreso del programa. Sí, en el estudio, acorde, que tendremos pronto. Así que nada, señores, espero que les haya gustado esto. Espero que les haya gustado también la sorpresa de contar aquí con nuestro amigo Agustín Laje, que siempre es un lujo. Y nos estaremos viendo en otro video. Por supuesto, suscríbanse al canal, que tenemos que ir llegando cada vez más gente, compartan esto, difúndanlo y todas las cosas que ustedes ya saben que tienen que hacer para seguir llegando a cada vez más gente.